Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, para el grupo Los Falsos Apóstoles de la Luz del Mundo, grupo de Facebook. Estoy estudiando el esbozo histórico de la iglesia El Buen Pastor, iglesia que se separó de la Luz del Mundo por allá por los 40, en el 42-43. Y yo me he dado cuenta que estudiando los documentos existentes de la vida del señor Eusebio Joaquín, no es la persona o el personaje que trata de pintar la luz del mundo. Hay algunas cosas falsas, otras exageradas y otras verdaderas. Por ejemplo, al señor Eusebio Joaquín nunca le dijeron apóstol en su tiempo. Incluso en este documento, el autor no se refiere a él, y conste que estamos hablando de un pastor que lo conoció, uno de sus primeros pastores. Nunca se refiere como el apóstol de Jesucristo. En la página 10 dice: por lo que toca a nuestros enemigos permanentes, tanto ministros como miembros quienes apoyan las herejías del director general. Le llama director general de la iglesia La Luz del Mundo. No, a Aarón Joaquín no se le decía el apóstol, se le decía el profeta, se le decía el siervo de Dios, el director general. Fue Samuel Joaquín y compañía los que fraguaron la doctrina de la elección, y luego también se autoproclamó Samuel, no se diga Nazón. Pero hay documentos que prueban que Eusebio, fíjese, para empezar, en la misma historia de ellos, de René Rentería, dice que se sabe apóstol hasta el 43, y eso es lo que estoy tratando de probar. Antes de la división de la iglesia del Buen Pastor se le decía el director general. En la página 11 vuelve a decir: otra de las herejías que nos divide del director general, del director de la Luz del Mundo, es el haber hecho creer a los componentes que el agua del pozo que él principió a cavar, pues es para sanidad, ¿no? El pozo que está enfrente de Moza Provincia. No se le llama apóstol porque apenas está fraguando el asunto de creerse un enviado especial y que con él empezaba la iglesia. De ahí viene el rebautismo que hizo al final, porque el Dino Figueroa, que se quedó con la iglesia del Buen Pastor, lo había bautizado a él, y entonces en el 43, 42, 43 es cuando empieza Aarón a formular esta pretensión de ser un apóstol enviado de Dios. Y de ahí se explica pues la idea de rebautizarse él mismo, porque él quería ser en ese momento el principio de un nuevo movimiento, para después decirle a todos que la iglesia comenzó con él, ¿no? Aparte de que había un pecado de adulterio con una señorita llamada Velar. Entonces este hombre se bautiza prácticamente según su propia historia y las historias de los testigos que lo conocieron, 4 veces, el bautismo católico, y 3 veces más. Y la última se autobautiza. Pero antes de del cisma, no se le llamaba el apóstol, se le llamaba el director general o el siervo. Bueno, nos quedamos en la página 19, donde se estaba dando el encuentro que tuvieron y la posterior división de la iglesia El Buen Pastor. Pero déjenme leer algunos comentarios del video. Hay comentarios interesantes. Un saludo para José Báez desde Puerto Rico. Saludos, pastor, desde Puerto Rico. Su opening es el mejor, cuando dice que alzo la tacita. Gracias, hermano José. Zenón Salazar de Giles, desde España, nos dice: si fuera en este tiempo el apóstol Pablo, harías lo mismo. Un saludo, Zenón. La respuesta que yo le di fue:
Tienes cautiva la mente, Zenón. Antes de razonar así, trata de comprobar si los Joaquines son apóstoles. Solo lo aceptaste y ante las evidencias que muestran lo contrario, te enseñaron a contestar con una frase que todos los LLDM emplean. Les han enseñado y los han entrenado a no ver, a no oír y no razonar. Saludos. Voy a leerte aquí, es que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Janet Vigil dice, ay, pastor ardido, tus pensamientos de animal siempre te han desviado y estás desviado y ni te das cuenta. Hay muchas faltas de ortografía, ¿no? Hoy es falso, ya estás listo para tu marcha baja, falsa y barata. Bueno, yo no voy a hacer ninguna marcha. ¿Y estás seguro que llegarás a ese día? Porque tú no eres dueño de la vida. Y si mi Dios para ese día te quitara la vida en un accidente, bueno, es típico que amenacen así, ¿no? Que intimiden. O que fueras a parar a un hospital porque esta otra de tu hermana, hija de tu padre el diablo, se refiere a Brenda Tolentino, que si algo les pasa nos iban a echar la culpa dice, pobres ilusos, nosotros no hacemos mal por mal, porque tenemos una hermosa enseñanza de un verdadero apóstol, de mi Dios, y nos ha enseñado no hacer mal a nadie. Falso, ¿a poco si ahí te atropellan o te da un infarto, ya nos vas a culpar? Bueno, yo no he dicho nada de eso. Por eso, iluso, falto de entendimiento, vergüenza te debería de dar, porque ni sabes quién es el dueño de la vida, porque tú estás poniendo tu marcha barata, otra vez la burra al trigo, y como dice un dicho, el hombre propone y Dios dispone, y si Dios dispone la vas a hacer, si mi Dios te lo permite, y si no, no. Y si te lo permite, pasará tu maldita o marchita, no está claro, marcha y barata nacional e internacional, porque todo está en el propósito de mi Dios, una señal más de que esta es la iglesia de mi Cristo, y esta una profecía que se tiene que cumplir, que en los últimos tiempos todas las sectas, junto con tu hermana la católica, se iban a juntar, y juntar lo pone con G. Imagínese usted pues nos damos cuenta del nivel educativo de la señora, ¿no? Se iban a juntar como las arenas del mar y hacer guerra contra la esposa del Cordero, que somos nosotros. Por gracia de mi Señor Jesucristo, pero qué hermoso, pero dice mi Señor que no nos dañarán y porque los destruirá con su resplandor, por eso estás tan seguro que mi Dios te permita tu marcha barata, si te lo permite, qué bueno, porque es una profecía que se tiene que cumplir y si mi Dios no te lo permite, bueno, es muy redundante, ¿no? Dice, no nos van a hacer daño, pero ustedes son hijos de su padre el diablo, si ya el daño más grande ya lo hicieron al tener al apóstol santo privado de su libertad, es de que nada de lo que hagan nos dañarán, porque seguimos más unidos que nunca y estamos firmes y adelante porque mi Señor Jesucristo está con nosotros. Tú también adelante, secuaces de su padre el diablo, para que se cumpla lo que dijo mi Señor y en estos últimos tiempos. Hagan lo que hagan, no nos escandaliza, porque el primero que sufrió fue mi Señor Jesucristo. Eso señal de así sufrió el apóstol del Señor y los apóstoles y profetas, ya que ustedes le quieran y le sigan inventando calumnias y falsedades, es su problema, no el mío, porque yo creo en su inocencia. Es de que adelante, así que adelante, secuaz de Satanás. Bueno, pues es gente ofuscada en su mente, que no razona, no oye. Yo lo único que estoy haciendo es leer la historia de gente seria, que la dejó consignada para nosotros. Pero este es un claro ejemplo de
pues de personas fanáticas y ignorantes de la Biblia, ¿no? Ofuscadas de la mente, que no se les permite juzgar la historia, no se les permite leer, abrir los ojos, y dan por sentado, ¿cómo explicártelo, hermano y amigo? Con un ejemplo sencillo, ¿no? Es como cuando tú compras un automóvil chafa y te engañaron y te hicieron creer que estabas comprando la octava maravilla del mundo. Ya después sale, no quiero decir ninguna marca para no echarle tierra a nadie, pero hay automóviles malísimos, ¿eh? Y tú crees que compraste pues un Mercedes-Benz, pero en el camino se empieza a descomponer, te empieza a fallar, se calienta pero tú sigues aferrado, aunque toda la evidencia te está señalando que hiciste una mala compra. Tú cierras los ojos y sigues adelante. ¿Por qué? Porque lo compraste, le diste tu vida, tu aprobación mental. Y hay gente que dice, yo no sé nada, para mí él es apóstol y si para usted no es, para mí sí lo es. Ignorando las evidencias históricas, ignorando el raciocinio, la lógica, la palabra de Dios escrita y todo esto. Entonces aquí estamos delante de una persona ofuscada de su mente, ¿no? Y claro que hay gente que contesta. David Martínez le dice, manada de ignorantes, Jesucristo murió por los pecadores como yo, ustedes, y por el adúltero de Nazón. Ese violador no tiene poder para perdonar pecados, ni él mismo se puede perdonar, mucho menos a ustedes. Eso es común en los sectarios de la luz del mundo, en maldecir a otra persona y condenarlos. La basura de Montemayor tiene ese gran problema. Lo que el borrego le enseñó a todos los miembros de la luz LM. Bueno, ahí están los comentarios. El señor Santa Claus Ramírez me dice, ¿por qué tanto odio a la luz del mundo? ¿Acaso fuiste de ellos? Si te molestan las injusticias, el clero ha hecho mucho, al igual que los protestantes, que fueron protegidos por Nixon. Estamos enterados de todo eso, Santa Claus, no te preocupes. ¿Por qué solo uno y no todos? That makes no sense, bro. Dice que no tiene sentido. O sea, que no tiene sentido que yo esté hablando solo de la luz del mundo. Es lo mismo para todos los falsos, para todos los que falsean la historia, protestante, católico. Aquí solamente estamos leyendo el testimonio de la historia. Bueno, continúo con la lectura de este folleto. Te estoy hablando de esbozo histórico de la iglesia El Buen Pastor y nos quedamos cuando Aarón Joaquín llega acompañado en su mayoría de una comitiva de mujeres y dos que le acompañaban para ver por qué la iglesia del Buen Pastor se estaba dividiendo. Al enterarse Joaquín Aarón del descontento que causó aquí en la Ciudad de México entre todos nosotros la celebración de su cumpleaños y que no estábamos de acuerdo, le mandó decir al hermano José María de su próxima visita. Esta fue el 26 de agosto de 1942, que llegaría por tren en la noche. Es así como los siervos de Dios se apresuraron a encontrarlos en la estación de lechería, solo con el fin de que no fueran a dañar a algunos miembros de la iglesia, sino que primero tuvieran una reunión entre ellos para tratar de arreglar las diferencias existentes. Llegaron al templo de Vallejo aproximadamente a las 11 o 12 de la noche. Su hermano, vivía en el templo. Esa noche, al estar durmiendo, desperté al escuchar voces. Me levanté y acudí al templo y me di cuenta que era Joaquín Aarón y su comitiva, la mayoría puras mujeres, que lo rodeaban, y por otra parte estaba el siervo de Dios, José María, y hermanos que lo acompañaban. Poco después dio inicio a la reunión. Principió Aarón manifestando que sabía que existía descontento entre la iglesia por causa de ciertos acontecimientos ocurridos en Guadalajara en cuanto a la celebración de su cumpleaños,
Y contestaron los hermanos: sí, así es, no estamos de acuerdo. E intervino el hermano José diciendo: hermano, sentimos que esta no es la doctrina que usted nos ha enseñado. Hemos reconocido que esta es de Dios porque está basada en las Santas Escrituras, prosiguió diciendo, y no queremos esa clase de festejos ni que vuelva a repetirse lo ocurrido en Guadalajara. Y si usted los quita, no habrá problema y seguiremos trabajando en la obra de Cristo. Al oír esto, Joaquín Aarón pregunta: a ver tú, Marcelino Vargas, tú, Vicente Martínez, Lino Figueroa, hermano Domingo Vega, ¿qué dicen a todo esto? Contestan: estamos de acuerdo con el hermano José en cuanto a lo reclamado, porque es lo mismo que pedimos nosotros. Al oír esta contestación, Joaquín Aarón se puso muy pensativo y titubeante. Yo, desde el lugar donde me encontraba presenciando aquella reunión, sentía que Aarón comprendía y aceptaba las justas razones de los hermanos y que quitaría todo aquello que no estaba conforme a la palabra de Dios. Presintiendo lo mismo las mujeres que lo acompañaban, y antes de que dijera nada, se quedó y pensando de pronto se escuchó decir: no, hermano, interviniendo una de ellas, no acepte, no permita eso, porque usted perderá su autoridad, y cuando usted pretenda implantar alguna cosa, estos, refiriéndose al hermano José y a los hermanos que lo apoyaban, no le van a obedecer, se van a rebelar. Y así transcurrieron pocos minutos, y Aarón seguía pensativo, y las mujeres seguían insistiendo para que no aceptara. Después de un rato contestó: no quito nada. Esto lo ponen en signos de admiración. Y los hermanos que estaban con el hermano José dijeron: no estamos de acuerdo. También con signos de admiración o de exclamación, ¿no? Y como la intransigencia y soberbia reinó en Joaquín Aarón y su comitiva, el hermano José María y compañía optaron por retirarse a sus casas. Desde ese momento ellos ya no salieron del templo, se apoderaron de él. Allí durmieron. Es un dato interesante que esta comitiva de mujeres, es raro, ¿no?, que un supuesto apóstol viaje rodeado de mujeres. Vaya, el sentido común te dice que no está correcto. ¿Y qué hacen los esposos dejando a las señoras viajar con el siervo de Dios? Pero es curioso que son ellas las que intervengan para que este hombre continúe empecinado en el culto que acababa de iniciar alrededor de su persona. Ya habíamos leído que permitió que le llevaran flores, le cantaran cantos. Y lo que empezó con Aarón, y es que, hermanos, fíjense que a mí la experiencia me ha dicho que todo árbol da fruto según su género. Pero ahora aplicado, pues, yo he mirado movimientos donde el que inicia el movimiento es un adúltero. Por ejemplo, un movimiento de aquí de la zona, un evangelista que se le descubre que tiene 2 mujeres y cuando la iglesia lo juzga, lo quiere meter en cintura, este se revela, saca una nueva doctrina y forma su movimiento, pero después me toca a mí ministrar a los pastores de este movimiento, que la gran mayoría, o no para decirlo muy exactamente, muchos de ellos tienen problemas de adulterio, de este tipo, problemas sexuales, porque el líder está infectado. El espíritu que está en el líder traspasa a los demás líderes, y esto yo lo he visto.
Cuando nosotros leemos los maestros que tuvo Aarón, Saulo y Silas, Saulo tenía 2 mujeres, y muchas de las ideas de Aarón Joaquín las tomó de ahí. Y este adúltero, este bígamo, no solo tenía 2 mujeres, sino que, según la historia de ellos mismos y de la historia de la IS, proponían la vida comunitaria, pero Saulo, usando de su autoridad espiritual, entre comillas, seducía a las esposas de los feligreses, y dice la historia que lograba que los esposos le entregaran a sus esposas. Y creo que uno de los incidentes que se relatan en la historia de la IS, no creo, estoy seguro porque lo acabo de leer ayer, es que precisamente el movimiento saulista se desintegra cuando en el galerón hace que una viuda duerma con él. Pero la viuda tenía 2 hijos, un muchachito y una muchachita, y cuando este sinvergüenza le dice al muchachito y a la muchachita que también ellos 2 deben dormir con él, pues evidentemente el muchacho, como cualquier hombre, como cualquier varón con sentido común, protestó. Si bien el muchacho aceptaba hasta cierto punto, mi mamá está sola, es una adulta, aunque era una relación adúltera, ¿no? Pero ya cuando se trató de que violaran a su hermana y a él mismo, protestó y le gritó en la cara. Imagínese usted el hombre que bautizó a Aarón Joaquín, lo que hacía. Y ahí se deshace, es el principio del desvanecimiento del movimiento saulista. Pues aquí vemos a Joaquín Aarón con una comitiva de mujeres, y que son ellas las que lo incitan a que no se retracte de esta incipiente adoración, la adoración que iniciaba. Fíjense que yo pensaba que toda esta basura de cantarle alabanzas en una pasarela a un hombre había empezado con Samuel. No, empezó con Aarón. Y viene desde el abuelo. Pero no solo desde el abuelo. Estas prácticas raras y estos rumores de relaciones ilícitas y violaciones vienen desde los líderes que tuvo, los líderes espirituales que tuvo Aarón Joaquín. Bueno, sigo leyendo. Página 20. Dice que durmieron en el templo, ¿no? Y horas después, cuando los hermanos se presentaron para la oración de las 5 de la mañana, el hermano Lino, al dirigirse hacia el púlpito para llevar a cabo la oración, este le fue ganado intempestivamente por Julián, el ayudante de Aarón, para poder de ahí confundir a la congregación y hablar mentira de los hermanos que se habían rebelado, a causa de lo hecho por Joaquín Aarón. Pero el hermano Domingo Vega, al darse cuenta de esta situación, comenzó a decirle a los hermanos: sálganse todos, no escuchen, porque estos impíos han dejado la doctrina. Y todos nos salimos. Váyanse a la casa pastoral con el hermano José María. Allí nos reuniremos y explicaremos esta situación. Y él se quedó en la puerta para que no entrara nadie. Ándele. Estuvo bueno el asunto, ¿no? Al llegar a la casa pastoral, encontramos que el hermano José ya estaba haciendo sus maletas para irse, porque pensó: estos hombres ya se apoderaron de todo. Y como obispo gobernante que era Joaquín Aarón de nuestro movimiento, la iglesia lo respetaba y supuso que todos lo seguirían, y que él, nuestro hermano José, estaba solo. Por 4ª vez se le llama a Aarón Joaquín en 1943 obispo gobernante, nunca se le llamaba apóstol, porque el asunto de que ya es apóstol y que la iglesia va a empezar con él apenas se está fraguando en su mente, ya se está haciendo culto alrededor de su persona, y aquí en el cisma se le llama obispo gobernante de nuestro movimiento. No estaba la costumbre
en el 43 de decirle el apóstol de Dios o el apóstol de Jesucristo. Se estaba fraguando apenas la idea. Y luego dice el relato, pero no era así, porque la iglesia, al saber los motivos del hermano para rebelarse contra Aarón, lo apoyaron, ya que conocieron la acción sucia de los que se apoderaron del templo. Fue así como la iglesia nos solidarizamos con el hermano José María y le manifestamos el deseo de que él nos siguiera pastoreando ese mismo día, o sea, el 27 de agosto de 1942. Corrección, es en el 42 que se está dando el cisma, y hasta ese momento una de las iglesias principales en México, Distrito Federal, no le llama apóstol, sino obispo, gobernante, le llama director general. Entonces, es hasta el 43 que Aarón se crea apóstol y empieza con la doctrina inventada de la elección. Dice, sigo leyendo en la página 21, fue así como la iglesia nos solidarizamos, dice, el 27 de agosto del 42, en la oración de 9, estaban muchas hermanas y también hermanos a las puertas del templo, ya que se habían enterado de lo que ocurría, pero no podían entrar porque las puertas de la iglesia estaban cerradas y no querían abrir. Fue así como llegamos David Rodríguez y yo acompañándolo, pues en ese tiempo trabajaba con él en una panadería de su propiedad. Y de tanto insistir para que nos abrieran, ya que sabíamos que sí había quien lo hiciera, se dignó abrir José Chávez, yerno de Joaquín Aarón. Aquí ya te habla de un familiar, ¿no? Y dijo, ¿qué quieren si ustedes se han rebelado contra el siervo? Fíjese, otra vez, y ahora de la parte de Aarón, no le llama contra el apóstol, sino contra el siervo. Y este es el testimonio que hay. Fíjense que por allá por los años 1974, siendo yo un niño, llegó un emisario de la luz del mundo a predicar. Mi padre amablemente lo pasó, le dio la predicación y hizo un planteamiento un tanto tímido, pero habló con autoridad, ¿no? En su forma, aunque dio a entender que pues él venía de la iglesia verdadera. En el café, yo estaba a un lado de mi padre, porque mi padre era un pastor bautista, y escuché la conversación y recuerdo muy bien que el hombre dijo, mi iglesia comenzó con el siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? Dijo mi padre. Dijo, Aarón Joaquín. Y de manera arbitraria le mostró el texto que dice, ninguno toma para sí la honra, sino el que es llamado como Aarón. Allá está en el libro de Hebreos. Oiga, pero eso se refiere a Aarón, el hermano de Moisés, no a los Joaquines. Mi padre sonrió porque mi padre estaba muy preparado, ¿no? Cualquier persona con educación mediana, pues no se puede dejar engañar sacando textos fuera de contexto. Pero no le decían el apóstol Aarón, sino el siervo de Dios, y también lo mencionó como profeta. Porque no estaba popularizado ni aún después de su muerte que a Aarón le llamaran el apóstol, se le llamaba el siervo de Dios, el profeta, el hombre de Dios, pero el más común apelativo era el siervo. Sí empezó su idea en la mente, pero no se fraguó la doctrina de la elección sino hasta con Samuel, por eso mandó cambiar la historia que había escrito René Rentería. O sea, el cambio de la historia obedece a insertar la doctrina de la elección. Aquí José Chávez, yerno de Joaquín Aarón,
le llama el siervo. ¿Qué quieren? Dijo José Chávez, yerno de Joaquín Arón, y dijo, ¿qué quieren si ustedes se han rebelado contra el siervo? Y nosotros le contestamos, los que se han rebelado son ustedes, pero contra Dios, porque no llevan a cabo la doctrina como manda nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Como debatíamos diferentes puntos y yo como miembro de la iglesia quise intervenir en la plática, pero como a José Chávez no le gustó, quiso humillarme, pues él era un pastor y yo un pequeño obrero. Me dijo, ¿y tú qué tienes que hablar si eres un niño? De esta forma comenzó a atacarme y yo le dije, ¿estás seguro que soy un niño? Esta pregunta se la hice hasta por 3 veces y él en tono burlón y señalando con su dedo mi boca prosiguió diciendo, sí, mira, todavía tienes la leche en los labios. Y yo le dije, ciertamente soy un niño, es cierto lo que dices, entonces yo soy el dueño del reino de los cielos. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 19, allí por el 13 en adelante, porque de los niños es el reino de los cielos. ¿Es así o no? Le pregunté. Por lo tanto, tengo más derecho de luchar para que se cumpla la doctrina del Señor. Tú ya eres grande, estás en peligro de perderte, porque si no te arrepientes estás en pecado y no podrás obtener un lugar con nuestro Dios. Vamos, contéstame, insistí, y no pudo contestarme nada. Sintiéndose perdido y no hallando qué decir al momento, el enemigo lo iluminó con una mentira diciendo, tú no tienes derecho a decir nada porque yo te vi con la mujer de David besándote, o sea, con el hermano con el que yo trabajaba. ¿Ah, sí? ¿Tú me viste? Le pregunté. Sí, yo te vi, me dijo. Entonces, si me viste, ¿por qué toleraste mi supuesta maldad? Eso quiere decir que tú eres un aparcero. Por tanto, te conviertes en cómplice de mi supuesto pecado y llevas la misma condena. Y al oír esto ya no había que mentiras inventar. En ese tiempo yo era un joven y la hermana era grande con hijos. Además, si José Chávez tenía unas escasas horas que había llegado de Guadalajara junto con Aarón, entonces ¿cuándo fue que vio lo que decía de mí? O sea, que en ese momento la iglesia se dio cuenta de lo absurdo e incongruente de su mentira, urdida al sentirse perdido. Déjenme saludar a Arturo Cervantes, Héctor Vera, estamos aquí temprano en la emisión, Fer Franco, bienvenido, Raquel Guerra, Sergio Valencia, salam a todos. Todos los hermanos que presenciaron esto, que eran muchos, se dieron cuenta de su falsedad y se oía que decían, es cierto, perversos, le gritaban. Ahora comprendemos que ustedes son los que se han rebelado en contra de la doctrina. A partir de esos días, la iglesia vivió momentos muy difíciles, ya que la incertidumbre se apoderó de muchos de nuestros hermanos que trataban de ser confundidos por Joaquín Arón y compañía con sus falsedades. Y como la iglesia cuando sabe algo, sus miembros no se callan, no se conforman, hasta conocer la verdad, fue así como sucedió en aquella ocasión. Por todo lo anterior expuesto, el trabajo para todos nosotros fue arduo, porque teníamos que correr de un lado a otro, predicando y defendiendo la doctrina, ya fuera de día o de noche, nos mandaban llamar para informarnos que ya Aarón se encontraba con determinado hermano o hermana, tratando de convencer para que lo aceptaran con su falsa doctrina, pero Dios en su justicia que nunca nos dejó, no lo permitió, ya que cuando los hermanos conocían los motivos por los cuales nos rebelamos contra Aarón, nos apoyaban a nosotros y ellos no convencieron a una sola alma. En cierta ocasión, que llegamos reunidos con el hermano José María, llegó la hermana Lupe Abelarde. Mire qué curioso, ¿no? Esta señorita aparece
en el libro de Helio Masferrer como que fue la que denuncia ella y su mamá a Aarón, porque la había dejado embarazada y que la esposa de Aarón la quiso hacer abortar para cubrir el pecado, y luego las manda a Tapachula, Chiapas, y luego las amenaza de muerte. Bueno, eso está en los anales del periódico en Guadalajara, según los datos de Helio Masferrer. Pero aquí es Lupe Abelarde, allá es Lupe Abelar. Llegó la hermana Lupe Abelarde saludándonos, y el hermano José le dijo: hermana Lupe, ¿qué anda haciendo por acá? Y ella le contestó: hermano, supe que se había apartado de Joaquín Aarón y me sentí apoyada, ya que yo también estaba en desacuerdo, pero no decía nada por miedo a que me quitaran a mi madre, porque sepa que así lo hacían con aquellos que no consentían sus procederes. Les retiraban a sus seres queridos. Este es un problema grave, el ostracismo. La Iglesia Luz del Mundo, como cualquier otra secta, desbarata familias, porque no estás con el siervo, no estás con la doctrina. A los hijos los corren de las casas si dejan de ir a la iglesia. Yo tengo testimonios, me los han dicho cara a cara. Y esto es algo muy doloroso, porque si por una doctrina tu esposa te va a dejar, yo estoy de acuerdo que dejes a un hombre que está vendiendo marihuana, droga, y va a poner en peligro tu vida. Pues cuidado, ¿no? A un pedófilo que va a violar a tus hijos. Pero a una persona que cree en una doctrina bíblica, equivocada o no, pero que no afecta contra el no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Esto de presionar a la familia de esta forma, esto es un crimen. Y yo creo, hermanos, que esto se va a legislar pronto en diferentes países, porque el problema de las sectas que desbaratan familias es real y ya tiene años. Y los dirigentes de los derechos humanos están considerando, es un tema espinoso, pero se tiene que legislar, y yo siento que esto se va a legislar. Por ejemplo, fíjense que aquí en México, en la nueva ley de asociaciones religiosas y culto público, ya está prohibido que los líderes religiosos exijan el diezmo o la ofrenda. Yo creo en el diezmo, yo creo en la ofrenda, pero no exigir y amenazar a la gente. Yo lo practico, no nomás lo creo de lengua. Toda la vida lo he practicado, toda la vida lo he creído, pero no maldecir, condenar, porque el dar o no dar entra dentro de lo que es la liberalidad de la persona. Pero ya se legisló en México, ninguna persona será obligada. Claro, que no se haya implementado, eso es otra cosa, pero aquí en México ya tenemos ese punto legislado, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo creo que se va a legislar muy pronto este asunto de separar las familias por creencias religiosas. Entonces, en el tiempo de Aarón dice que Guadalupe Abelar se está quejando. Yo me sentí apoyada, dice, ya que yo también estaba en desacuerdo, pero no decía nada por miedo a que me quitaran a mi madre, porque sepan que sí lo hacían con aquellos que no consentían sus procederes. Les retiraban a sus seres queridos, hijos, maridos, padre o madre, envolviéndolos, cautivando sus mentes, y se los llevaban con ellos, alejándolos de sus familias. Por eso Lupe tenía razón en su temor. Y siguiendo con la conversación, ella sintiendo confianza, y ya que la falta que a cargo traía, ya que no la soportaba, y tratando de aliviarla, nos confió su secreto, señalando a un pequeño que la acompañaba. Miren,
este niño, que es mi hijo, lo es también de Joaquín Aarón, del que se dice siervo de Dios. Por sexta vez no se le llama apóstol, sino siervo de Dios. Lo voy a subrayar. Y te voy a subir el PDF, ¿eh? Te voy a subir el PDF. Aquí Guadalupe Avelar está dando testimonio delante de testigos que efectivamente Joaquín Aarón la había embarazado, el niño tenía 5 años. Déjenme subrayar la parte donde dice, del que ustedes dicen, del que se dice siervo de Dios. La doctrina de la elección de que era apóstol no estaba vigente en 1942. Eso lo dice el esbozo histórico de la Iglesia del Buen Pastor, lo dice la IESE, lo dice la historia de René Rentería, y la nueva historia fue cambiada por Samuel, donde ya era apóstol desde el 26. Mentiras, hermano. Leo de nuevo. Lupe tenía una carga, ¿no? Por eso Lupe tenía razón en su temor. Y siguiendo con la conversación, ella sintiendo confianza, y ya que la falta que a cargo traía, o sea, estaba en pecado, pues, ya que no la soportaba, y tratando de aliviarla, nos confió su secreto, señalando a un pequeño que la acompañaba. Miren, este niño, que es mi hijo, lo es también de Joaquín Aarón, del que se dice siervo de Dios. Nosotros quedamos sorprendidos, incrédulos, pero al observar bien al niño, nos dimos cuenta que tenía su mismo color y su misma fisonomía. Y ya no tuvimos duda alguna. El niño se llamaba Abel, tendría 4 o 5 años. Fue así que nos dimos cuenta del pecado de Aarón. Sepan todos los que nos escuchan que estamos leyendo testimonios de gente que vivió estas cosas y que es una mentira que este Aarón casi volaba en el aire. Y imagínate tú, hasta Samuel terminaron diciendo que era un ángel y le pusieron hasta alas. O sea, pon los pies sobre la tierra, eran hombres comunes y corrientes, siervos de Dios. Aarón, para mí, como estoy leyendo, pudo haber sido un siervo de Dios, pero se desvió, como cualquier otro. Ha habido muchos movimientos donde empezaron los hombres de Dios bien, milagros, sanidades, grandes iglesias, para después salir con Domingo 7. Este es un tema tan común y era bueno que la gente de la luz del mundo leyera la historia real, y ya dejara de vivir en esa nube de ensueño de que hay apóstol de Dios en la tierra y creer que todos los demás movimientos están desautorizados. Ellos han comprado una idea y no conocen su propia historia y están engañados. Estos videos son solamente para ventilar lo que dice la historia y que tú te des por enterado y no digas, no, pues yo no sabía, eso lo inventaron. No, no estamos inventando nada, estamos dando lectura al testimonio histórico. Mire lo que dice, que el niño tendría 4 o 5 años y así nos dimos cuenta del pecado de Aarón. Entonces supimos que lo que nosotros le reclamábamos no era nada. Al compararlo con el pecado de adulterio que él había cometido, después supimos que seguía cayendo y cometiendo actos fuera de la doctrina, enterándonos que urdió un nuevo bautismo, porque como el hermano que lo había bautizado se quedó con nosotros, que era el hermano Lino Figueroa, cometió un error mayor al bautizarse solo, ya que ni Cristo lo hizo, o sea que él se sintió mayor que el Señor.
En toda la palabra de Dios no encontramos un solo pasaje donde nos cuente que alguien se haya bautizado solo. Pues es así que hasta el mismo Jesucristo no lo hizo, ya que él fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda justicia. Bueno, en los videos de Emblemas TV, ellos mismos dan testimonio de unas ancianitas. Yo estaba ahí, dice la ancianita, cuando fulano de tal se puso aquí la pila y luego para no tocar al siervo le pusieron uh, una manta, ¿no? Y la agarraron por las puntas para no tocarlo porque pues era el siervo, no había nadie digno de bautizarlo, y entonces Aarón se echa para atrás él solo, se rebautiza solo. Y aquellos jalaron la cobija para levantarlo. Y después mandó que otros, él bautizó a otros y estos otros bautizaron a toda la iglesia. Rebautizó a la iglesia. Pero era porque el bautista de él se había quedado con el grupo disidente. Y es ahí donde en la mente de Aarón, Joaquín fragua, o sea, trata de borrar sus pecados, trata de borrar el pecado con la señorita Guadalupe Avelar, trata de borrar su pasado, porque tenían la idea, la mente de la regeneración bautismal, o sea, que el agua es la que te salva, ¿no? Entonces, y dice, de aquí en adelante ya soy apóstol y de aquí vamos a empezar. O sea, la doctrina de la elección fue fraguada en medio de actos de pecado, en medio de reivindicaciones de que mi pasado se borra y aquí hay un nuevo comienzo. Lo puedes leer ahí en la historia de ellos, tanto en la original como en la pinceleada, en la retocada. Pero descubres que el último bautismo fue con motivo de que su bautista original se quedó con el grupo disidente y que se le había descubierto el pecado. Y él pensaba que en la historia se iba a borrar, ¿no? Pues no, nuestro apóstol casi descendió del cielo y cuando cayó del cielo ya traía la Biblia debajo del sobaco, o más bien del brazo. La verdad es que todos los líderes han recorrido a la Biblia, pero no faltará uno que otro chiflado que termine diciendo que sus palabras son mayores a las que se leen en el libro santo, ¿no? Supimos que lo que le reclamábamos no era nada al compararlo con el pecado de adulterio que él había cometido. Después supimos que seguía cayendo y cometiendo actos fuera de la doctrina, enterándonos que urdió un nuevo bautismo, porque como el hermano que lo había bautizado se quedó con nosotros, que era el hermano Lino Figueroa, cometió un error mayor al bautizarse. Bueno, ya dice que Jesucristo no lo hizo, etcétera. Me quedé en el párrafo siguiente. Por aquel tiempo la iglesia de Vallejo se componía de unos 325 miembros y solo se quedaron con ellos como 25. Desde el principio, o sea, nosotros éramos unos 300. Recuerdo que las primeras iglesias de nuestro movimiento fueron estas: la iglesia del Hierro, la de Cuautla, San Pedro Toltepec, Mayorazgo, Tampico y una pequeña misión que ahora es la iglesia de Cuernavaca. Gracias a Dios que ahora nuestro movimiento del Buen Pastor ya llega a 300 templos y seguimos creciendo. Durante los siguientes 8 días, después de la separación de Joaquín Aarón, hubo bastantes dificultades, ya que ellos, cuando nos reuníamos, nos echaban a la patrulla. Algunos hermanos fueron a parar a la cárcel, como Pedro Valencia, Isabel Acevedo y otros que no recuerdo por ahora. Mire, había persecución de parte de la luz del mundo contra los disidentes. O sea que lo que les hacían los católicos a ellos, ahora ellos se los estaban haciendo a sus correligionarios. Y así iniciamos haciendo cultos en las casas y hasta allí nos echaban a las autoridades de gobernación. Luego anduvimos por diferentes templos pidiendo favor de que nos concedieran hacer nuestros servicios. Y todos acudíamos a servir al Señor, orando y cantando alabanzas.
Y después, sabiendo que no podíamos continuar así, alquilamos un jacalón grande, allí por el río de San Joaquín, y lo acondicionamos para hacer nuestros servicios, y conforme nos organizábamos y pasaba el tiempo, decidimos comprar un terreno para ahí edificar un templo que ahora es el de hierro. Un hermano llamado Felipe Martínez, que ya durmió con el Señor y que estaba recién convertido, parece ser que fue el que aportó la mayor parte del dinero para comprar el terreno, y nosotros todos nos juntamos y enseguida empezamos a construir la casa de oración, todos con mucho entusiasmo, unos ofrendando dinero y otros trabajando, en fin. Había una grande alegría y pronto vimos terminado nuestro templo. Todo esto ocurrió en el año de 1943. Y en 1944, por el mes de abril, nos separamos para celebrar nuestra primera Santa Cena. Esta la celebramos conforme a la palabra de Dios, después de estudiar y analizar las Sagradas Escrituras, y basándonos en ellas, nos dimos cuenta que el pueblo de Israel celebró la Pascua por el mes de abril, y no como lo hacía Joaquín Arón y los llamados de la luz del mundo, porque la hacían en enero, por diferentes fechas y sin fundamento alguno. Podemos entender que Joaquín Arón inventó ese bautismo para ya no depender de otra persona, escuche esto, que podría saber sus malas conductas y apartarse también, cegado por la idolatría en que había caído. Amados hermanos, espero que por medio de estas lidias que les he contado sirva para la causa de nuestro Dios, y que estén apercibidos y cautos por si Satanás trata de actuar. El Señor Dios ordena que seamos sin crimen. Es así que si algún siervo de Dios defrauda, es injusto, fornicador, idólatra, adúltero, afeminado, ladrón, si tiene avaricia al dinero, si es maldiciente, mentiroso, borracho, robador, está en crimen y por lo tanto no heredará el reino de los cielos. Y más aún, si hace esto y sigue siendo obispo, será obispo para los hombres. Otra vez, y no dice sigue siendo apóstol porque no existía todavía la doctrina de la elección desarrollada, le llama obispo y se refiere por supuesto a Joaquín Arón, o Arón Joaquín. Será obispo para los hombres, pero no para Dios, porque desobedecen la palabra del Señor, y nuestro Dios a cada uno por nuestras obras nos dará. El testimonio de los que sirven a Dios es lo que da valor al creyente. Es el título. Cuando fue aquella separación de la Iglesia de la Luz del Mundo, la cual era dirigida por Eusebio Joaquín, nuestro hermano José María nunca había pensado ni tenía la idea de dirigir a aquella iglesia separada como algunos pensaban, miembros de la Luz del Mundo. Ellos pensaban y decían que nuestro hermano José María González tenía como propósito obtener beneficios, sentirse superior, pero estaban equivocados, puesto que nuestro Señor habría de mostrarse con este hermano y lo bendijo. Lo hizo para que junto con aquella iglesia prosperara. Hasta el último segundo de su vida no quitó la mano del arado, pues el Señor Jesucristo era con él. Aquella mañana del 27 de agosto de 1942, nuestro hermano Domingo Vega anunció a los hermanos de la iglesia de Vallejo que fuesen a la casa pastoral de aquella iglesia, y así lo hicieron. De esto se percató nuestro hermano José María González. Él meditó y dijo: se han apoderado los de la Luz del Mundo de la casa de oración. O sea, volvió al relato, ¿no? Pensó, resignado, me iré a otro lugar a trabajar en la obra del Señor, pues era el propósito en su corazón anunciar el Evangelio del Señor. Al acercarse aquellos hermanos al hermano José María González, le comunicaban a él que estaban de su parte y lo apoyaran
le decían que no se fuera, puesto que Dios a estos, promedio de 250 hermanos, los había iluminado para que reconociesen la verdad y comprendían que aquella iglesia de la luz del mundo habían equivocado el camino hacia la verdad. Hermano lector, conforme leemos y analizamos, podemos comprender que desde aquel principio el Señor Jesucristo derramó su gran poder y misericordia sobre esta iglesia. Así es que sigamos adelante, no desmayemos, porque la recompensa es grande. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Josué 1:9. A ver, dígales a estos de la iglesia, el buen pastor, que quién los envió. No, pues Aarón, el adúltero, no. Por favor, entiende que el movimiento del Evangelio no se da por un hombre vivo, sino por Espíritu de Dios. Jesucristo está vivo y Él es el que reparte los ministerios. En ocasiones nuestro hermano José María González comentaba con algunos hermanos en la cual estaba su servidor. Él decía que Aarón Joaquín, al inicio de la formación de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, era un hombre plenamente en comunión con el Señor Jesucristo. Tenía el deseo de predicar el Evangelio puro y santo. Se esforzaba y era temeroso del Señor. En algunas de las partes doctrinales que predicaba, que los banquetes no eran aceptables delante de la presencia del Señor, dispuso para todos aquellos congregantes de aquel entonces quemaran o destruyeran las fotografías que tuvieran de su persona. Mira qué interesante, esto lo voy a subrayar. Aarón enseñaba que destruyeran las fotografías que tuvieran de su persona. No, ahorita hasta una estatua le tienen, ¿no? Por la razón de que estas eran idolatría, la corbata era un adorno vano para el creyente. En general, era una disciplina rigurosa y con gran celo. Qué curioso, ¿no? Un apóstol de Jesucristo ordena que quemen sus fotografías y también prohíbe las corbatas. Ahora esa doctrina perfecta ya no la usan. Ahora tienen las fotografías de él, de Sami, y no se diga de Nazón. No solo fotografías, tienen estatuas. Esto es increíble. Yo no creo que una fotografía sea pecado. Lo que es pecado es poner tus ojos en el hombre, porque la Biblia no dice que pongas tus ojos en el hombre. La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Dice, en general era una disciplina rigurosa y con gran celo, pero desgraciadamente fue poco el tiempo que permaneció en armonía con el Señor Jesucristo. Y el enemigo de nuestras almas lo hizo desfallecer hasta llegar al momento de cambiar la doctrina del bautismo. Como argumento dijo que un ángel vino a él y le habló para que así lo efectuara. Al poco tiempo, en base a esto, realizó un nuevo bautismo, en el cual él era bautizado por él mismo. Después de este acto, convoca a los creyentes para que fuesen nuevamente bautizados por él, Eusebio Joaquín. Todos aquellos creyeron en esta falsedad. Hermano lector, analicemos esto del bautismo dentro de la palabra de Dios, que es nuestra fuente de fe. No encontramos absolutamente a nadie que se haya bautizado por sí mismo. Incluso nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan Bautista y dijo estas palabras: mas Juan le resistía mucho diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Porque así nos conviene cumplir toda justicia. Mateo 3:14. Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Las bases que Aarón Joaquín tenía eran las siguientes.
Él dijo que un ángel vino a él diciéndole, levántate y bautízate. Para que esto fuera bíblico, utilizó lo que dice en Hechos 9, 17 y 18, que dice de la siguiente manera. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista. Levantándose, fue bautizado. Pensemos en esto. Dice la palabra de Dios que Ananías fue y puso las manos sobre Saulo, recibió la vista y después fue bautizado. En ningún momento aclara que Saulo haya sido bautizado por él mismo, porque para esto Dios había enviado a Ananías, para que Saulo fuese bautizado. Este argumento no tiene cabida en la santa palabra del Señor, puesto que el mismo Señor Jesucristo fue bautizado por Juan Bautista, conociendo que el bautismo tiene como significado sepultura, y no hay muerto que se sepulte solo. Ande, pues, y tiene toda la razón. Esto es digno de subrayarse, ¿no? El Señor Jesucristo nos dejó esta enseñanza diciendo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. San Juan 13:15. Con esto comprendemos claramente que esta iglesia, la luz del mundo, ha caído en apostasía, efectuando bautizos que la Biblia no autoriza. El Señor en su palabra bendita nos anuncia lo siguiente. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea maldito. San Pablo a los Gálatas 1, versos 7 y 8. Los primeros bautismos y el primer bautista. En el año de 1941, aquella iglesia de Vallejo contaba con aproximadamente 325 miembros, los cuales en su totalidad habían sido bautizados por el hermano Lino Figueroa, ya que él era el único bautista. Y sabemos de antemano que él bautizó a Aarón Joaquín, y así muchos hermanos congregantes de aquel tiempo. Su hermano, fue bautizado por el hermano Lino Figueroa, y asimismo muchos hermanos, sin que éste tuviera los requisitos que el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, le escribía en carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3. El fundamento para que nuestro hermano Lino Figueroa pudiera bautizar era de que tenía pacto. Mira qué curioso la idea de ellos, ¿no? Era de que tenía pacto. Según los estudios que había preparado Aarón Joaquín. Pero el hermano Lino Figueroa y el hermano Domingo Vega nunca aceptaron ese pacto mencionado. En particular, el de no tener esposa por el resto de su vida. Pues no sé dónde habrán sacado eso, que el bautista tiene que ser célibe. Eso no tiene fundamento. Pero Aarón así les enseñó, ¿no? Para poder realizar este pacto deberían de tener el don de continencia. La Biblia no dice que solo los continentes bautizaban. El cual no tenía nuestros hermanos Lino Figueroa y Domingo Vega. Cuando su servidor fue bautizado, sentí que el Señor limpió mis pecados. Aunque nuestro hermano Lino Figueroa no reunía los requisitos, como por ejemplo el de ser casados y de que tuviera hijos, nuestro Señor Jesucristo aprobó a estos hermanos y los bautismos que habían realizado. Les dio las llaves para que así lo hicieran. Mateo 16, 19. Bueno, yo difiero con todas estas interpretaciones, solamente le estoy leyendo lo que dice la historia. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 19, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
y esto fue lo que hicieron sus siervos para que sus actos fuesen aprobados. Ese texto no se refiere a bautizar, se refiere a todo creyente que se debe de apartar. En la actualidad existen muchos hermanos que reúnen los requisitos, pero no hay santidad, que es el requisito de mayor importancia para el obrero, pastor, coautor, obispo, etc. Fíjate que nunca dice apóstol. Posteriormente, después de la división con la luz del mundo, estos hermanos, Lino Figueroa y Domingo Vega, reunieron los requisitos, ya que fueron casados y tuvieron hijos, y siguieron ya con los requisitos con el acto del bautismo, de los cuales el Señor Jesucristo se ha manifestado grandemente. Bueno, hasta aquí dejo el video porque ya es hora de salir. Quiero solamente saludar a los que nos están escuchando. Yo creo que haré un tercer video para terminar el folleto. Octavio Lara, muy buena información. Amén, hermano Octavio. Saludos. Kiki Russo está viendo el video. Un gran saludo para la hermana Kiki. Israel Valdés. Gaby H. Paz. Lisette Bestrada dice adúltero varón. Bueno, eso es lo que dice la historia. Y son varios los que lo señalan, ¿no? Hasta el periódico El Imparcial. Estaba leyendo yo al periódico El Imparcial, donde en el 96, 97, elogian a Samuel Joaquín, y este mismo periódico de Guadalajara, El Imparcial, antes de que muriera, lo elogia y le echa flores, pero ese mismo periódico, en el 43, denuncia, el mismo Imparcial denuncia al abuelo, que Guadalupe Avelar fue y denunció por haberla dejado embarazada y haberla amenazado de muerte ante las autoridades de Jalisco, y el Imparcial consigna, es decir, el mismo periódico que elogia a Samuel Joaquín es el mismo que denuncia o da fe de los hechos del adulterio de su papá. Griselda Barrientos, Dios le bendiga. Good morning, amén, hermana Lisette. Arturo Cervantes, Héctor Vera, Pedro Franco, gracias. Gracias a todos, especialmente a nuestro hermano Joel, que fue el que me regaló este ejemplar, el cual vamos a subir en PDF. Amigo de la luz del mundo, no cierres los ojos, lee tu propia historia, lee tus raíces, entiende que la doctrina de la elección la inventaron, entiende que estás en un ensueño y crees que esta dinastía de hombres tiene autoridad, cuando la autoridad que marca las escrituras es que tienes autoridad espiritual para echar fuera a los demonios y orar por la gente y predicar el evangelio. Esas son las señales de la autoridad de que eres un siervo o una sierva de Dios. Bueno, hasta el próximo video, hermanos. Fue un gusto estar con ustedes a estas horas de la mañana, degustando un café colombiano y exponiendo la historia